Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los Duchos Económicos, un espacio digital en el cual conversamos acerca del mundo de la economía, el sector social, la política, siempre apegados a la rigurosidad académica que nos ha caracterizado a lo largo de estos años. En el programa de hoy conversaremos acerca de pautas y recomendaciones para obtener empleo en un mundo de incertidumbre. También abordaremos la temática relacionada a la iniciativa de la Bolsa de Empleo del Colegio de Economistas de Pichincha, para lo cual tenemos el gusto de contar con Thierry Vázquez, quien es magíster en Gerencia e Innovación por la Universidad Andina Simón Bolívar, presidente de la Fundación Punto Cardinal y director de la Bolsa de Empleo del Colegio de Economistas de Pichincha. Estimado Thierry, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, gracias por la invitación y estamos gustosos aquí de poder compartir algunas pautas para conseguir empleo en un mundo que se vuelve cada vez más incierto. Así es, y justamente la dinámica que vamos a tratar se basa en diagnosticar la problemática y buscar propuestas, soluciones y recomendaciones para nuestra audiencia. El empleo adecuado, como se conoce el empleo de calidad, alcanzó el empleo formal, ¿no es cierto? Alcanzó el 55% en enero 2023 y en relación a 2022 se amplió en 2 puntos porcentuales. Sin embargo, el desempleo en aquellas personas 25 o 34 años y aquellas que tienen 45 y 64 años se incrementó entre enero 2023 y 2022. La dinámica que recalca esto nos hace pensar que el título universitario no lo es todo. Y justamente en nuestros primeros programas acerca de cómo obtener empleo tratamos acerca de las competencias blandas. Thierry, a su parecer, ¿cuáles son estas competencias y cómo una persona puede fortalecerlas para obtener una mayor probabilidad de obtener un empleo? Sí, las competencias blandas son muy importantes en este tiempo. La mayoría de empleadores hoy por hoy dicen, envíeme a alguien, aunque no tenga experiencia, pero sí que tenga la actitud. Entonces las competencias blandas precisamente tienen que ver con el comportamiento, con la actitud, con las capacidades que las personas van desarrollando. La OMS, por ejemplo, nos habla acerca de 10 habilidades para la vida, para los jóvenes, tomo como partida esto. Dicen que un joven que ya acaba el colegio y pasa los 18 años, si es que no desarrolló habilidades blandas, no hace falta solo que esté saludable, porque puede estar saludable, pero si no ha desarrollado esas habilidades para la vida, que tienen que ver también con las habilidades blandas, este joven no va a poder desarrollarse en un empleo o en la universidad. Entonces, por ejemplo, las habilidades blandas post pandemia, hoy se hablan, creo que son importantes, por ejemplo, para este medio la comunicación asertiva. Podemos ver que el mundo dio un salto de 10 años en la digitalización, en la virtualidad. ¿Por qué razón? Se proyectaba que vamos a estar así virtualmente como hoy, desde el 2020 en 10 años más o menos. Pero con la pandemia este salto fue más rápido. Ustedes vieron cómo las escuelas comenzaron a dar clases virtuales y las herramientas digitales se fortalecieron y se hicieron necesarias. Y son necesarias, pero como contraparte de esto, hablando de jóvenes, ¿no? 18, pues era 35 años, perdieron una capacidad de comunicarse directamente. Entonces, hoy que ya no estamos en pandemia y se hace una entrevista de trabajo, no solo virtualmente, sino presencialmente, hay falencia en algunas generaciones, porque no pueden comunicarse. Si bien se comunican digitalmente, son expertos en la comunicación digital, pero en el uno a uno presencial hay varias falencias. Hoy se toma en cuenta mucho el tema de, por ejemplo, la comunicación, cómo puedes comunicarte con el cliente, no todo es virtual, ¿sí? Entonces, si tú vas a una reunión, la manera de mirarte, la manera de sentarte, la manera de saludar, son pautas muy importantes. Dentro de las habilidades blandas que tenemos, la comunicación asertiva muy importante. Otra de las cosas, porque estamos con una juventud muy dispersa, la atención al detalle. La atención al detalle es importante y también lo que buscan es la capacidad de priorizar. Estos son nuevos elementos que se están tomando en cuenta en el momento de la búsqueda de trabajo. Por ejemplo, cuando uno hace una hoja de vida,
te comento, porque se hacen hojas de vida y se envían virtualmente, pero hay personas y profesionales, jóvenes y profesionales, que todavía ponen, por ejemplo, en qué escuela estudiar. Entonces, estas cosas son las que nosotros ayudamos a desarrollar en los cursos que tenemos como bolsa de empleo, ¿no? Entonces, sí es importante ver cuál es el detalle y qué cosas son importantes, porque para que un empleador le llame la atención una hoja de vida, no sé si conocías, se dice que hay 3 segundos, no 3 minutos, 3 segundos. Hay tantas hojas de vida, no pueden estar en el escritorio de 200 digitalmente, no hay el tiempo para leer eso. Entonces se pasa las hojas de vida y hay 3 segundos para que una hoja de vida pueda impactar. Entonces hay elementos que no se deben poner en la hoja de vida, que se ponían antes, pero que ahora no son necesarios porque necesitamos una hoja de vida que impacte. Y justamente vamos a tratar el tema de recomendaciones, pautas para elaborar la hoja de vida al final de nuestro programa. Pero antes quisiéramos topar el tema de, si bien es cierto, la pandemia profundizó los problemas que ya teníamos como sociedad, etc. ¿Cómo las personas que tienen estas falencias, por ejemplo, en tema de comunicación asertiva, la atención al detalle y la capacidad de priorización, pueden tomar cartas en el asunto y tratar de buscar, por ejemplo, mejorar estos aspectos? Bueno, estas son habilidades, las habilidades se van desarrollando, no se nace con todas las habilidades. Lo ideal sería que esto se ve en los colegios, por ejemplo. Se ve en los colegios, en las universidades. Nosotros que hemos trabajado aquí con la Bolsa de Empleo del Colegio de Economistas, hemos tenido dentro de nuestra audiencia tanto a jóvenes que son bachilleres como a profesionales. No nos enfocamos solo a economistas, sino hemos tenido arquitectos, economistas, contadores, y podemos ver que esto de las habilidades no es algo que se aborde en las universidades o en los colegios. Entonces creo que sería muy importante que esto se aborde. Y si no se aborda, importante, por ejemplo, para los jóvenes de 18 años, ¿no?, que están saliendo al campo universitario o laboral, muchos, porque como está la economía, muchos tienen que ir a trabajar. Importante que se puedan preparar en esto. ¿Sí? Para esto pueden hacerlo de manera virtual, hay cursos gratuitos y todo, pero yo siempre rescato que además de la virtualidad, los cursos que nosotros damos los hacemos intensivos y los hacemos presenciales. Porque no es lo mismo hacer una clínica o una entrevista de trabajo, una simulación de entrevista de trabajo virtualmente que presencialmente. La interacción es importante. La interacción siempre va a ser importante. Y hay un concepto que bastante en nuestra audiencia, incluso en nuestros anteriores programas, nos han preguntado: ¿qué es la resiliencia laboral? Thierry, ¿qué es este concepto? La resiliencia laboral es algo súper importante que se está manejando a nivel mundial. Es una palabra que tiene... La resiliencia es una palabra que viene de la física, ¿no? Los materiales son resilientes, ¿no? Entonces siempre se pone el ejemplo del vidrio, de la lata y de la esponja. Entonces, por ejemplo, el vidrio le ejerces presión y el vidrio se rompe. La lata le arrugas, le aplastas y cuando quieres ponerla de nuevo queda arrugada. En cambio, la esponja, que se usa muchas veces para hacer mudanzas, la esponja se le presiona, pero al final vuelve a su estado. Entonces, de ahí se parte a nivel psicológico, y hoy se está hablando a nivel empresarial de empresas resilientes. Acabamos con Fundación también de dar un curso el año anterior de mercados resilientes, hablando de los mercados que existen aquí en Quito, ¿no? Entonces, ¿qué sería la resiliencia laboral? Es la capacidad de soportar las presiones. Y hoy por hoy eso es bastante importante porque las personas de recursos humanos quieren evitar los reprocesos. No hay nada peor que se haga la entrevista, se use recursos y todo, y al primer día que la persona fue seleccionada se va a ir. Hemos tenido casos yo he tenido casos de jóvenes del SINO, que se les prepara. O sea, la idea es prepararles para que sepan que va a haber presión, que cuando tú vas a trabajar te van a presionar, ¿no? Por lo menos personas cuando trabajan, los jóvenes que son bachilleres en lugares de comida rápida, se les presiona, la gente está ahí. Entonces, hubo un caso de una joven que me llamó algún rato y me decía, me salí del trabajo porque estaba llorando. Yo decía, ¿pero qué pasó?, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces decía, me culparon que me robé, que soy una ladrona. Pero no era así. Cuando yo llamé a recursos humanos, lo que a ella le veía era hubo un faltante en caja. Y luego me dijeron que ellos descubrieron que
Obviamente le reclamaron, le dijeron que pasó, ahí está faltante, pero ella ya no fue resiliente, pensó que le estaban acusando. Sin embargo, lo que había pasado es que había obviado un pago, ¿no? Un pago que lo habían hecho con tarjeta y se solucionaba, pero ella no tuvo la resiliencia. Esto estoy hablando hace unos cuantos años atrás, donde no se escuchaba este término. Entonces, a partir de eso, se trata de hablar de la resiliencia, que es la capacidad de soportar las presiones. Hay lugares donde los 3 primeros meses, como dicen normalmente, pagas piso, te prueban, entonces te van a poner en situaciones complejas y no puedes salir huyendo a la primera. Entonces, esto es la resiliencia laboral. Las empresas están buscando hoy por hoy personas, el recurso humano que tenga resiliencia. Entonces, es importante tratar este tema desde el colegio, la universidad. Tal vez en los colegios se toca, pero no se toca enfocado en sí al trabajo. La resiliencia de un estudiante es muy importante para que no deje una carrera. Entonces, la resiliencia es la capacidad de soportar las presiones que la vida nos trae y sacar una ventaja de lo que soportas, porque toda crisis saca lo mejor de uno. Así es, y justamente el otro día conversando con unos compañeros, comentábamos que cuando existe un problema es una oportunidad para cambiar, ¿no es cierto? Hacer un reseteo, como se dice, y basarnos en el problema para buscar la solución y no quedarnos únicamente en el problema. Hay otro concepto que justamente nos hicieron llegar a nuestra audiencia, que nos preguntan cuál es la importancia al momento de conseguir un trabajo, el networking y las redes sociales. ¿Qué rol tienen ahorita estos conceptos? Muy importante, ¿no? Esto de las redes sociales hoy es algo básico, ¿no? No se puede no hacer networking, ¿no? Porque necesitamos estar comunicados. Entonces las redes sociales lo que han hecho es, yo creo que una persona que busca un trabajo se vende. Una marca personal, el concepto de la venta. Entonces, obviamente, vendes una marca personal. Precisamente cuando damos los cursos de resiliencia, también en la Bolsa de Empleo, cuando hablamos de resiliencia laboral, habilidades blandas, hablamos también de lo que tú dices, la marca personal. Entonces, tú estás vendiendo una marca personal. No solo cuando vas en la virtualidad, cuando vas a una entrevista también vendes una marca personal. Entonces, realizar esto a través de las redes sociales, tener tu marca personal es algo muy importante porque te vendes y te potencializas a través de la virtualidad. Entonces hay que manejar, hay algo que dentro de marca personal también se llama la imagen extendida que tenemos. Entonces, por ejemplo, importante, ¿no? Hoy en recursos humanos se revisa, se le conoce a la persona a través de las redes sociales. Incluso algo que ya no se usa mucho, ¿no? Porque hay medios que antes eran informales, pero hoy son formales. Con la pandemia se volvieron formales. Pero todavía en la hoja de vida se pone, por ejemplo, el correo electrónico. Pero hay personas que muchas veces tienen un correo electrónico no apto. Y eso se les enseña. Hemos tenido personas en los cursos que tenemos que tienen, por ejemplo, como chiquititamimada@hotmail.com o gatitamimiu. ¿No? La forma importa, claro, la forma importa, ¿no? Entonces se les corrige y se les enseña a que tanto en su hoja de vida y también en las redes sociales puedan vender esa marca personal. Es súper interesante porque a veces una persona, y me incluyo, no toma en cuenta estos detalles, ¿no? Y manda básicamente hojas de vida automáticas. Y siempre hay la recomendación de que si existe una oferta laboral, uno prepare la hoja de vida de acuerdo a esa oferta laboral, ¿no es cierto? No una única receta, como se dice. En el tema del voluntariado, Thierry, ¿es importante? ¿Los empleadores valoran este tema? Dependiendo. Me gustaría saber a qué te refieres con el voluntariado, porque el voluntariado abarca. Así es. Por ejemplo, puede ser un tema de acción social, formar parte de un grupo de atención a personas vulnerables, o incluso realizar un programa, ¿no?, de opinión pública. Ya. Me decías que sí, en el voluntariado es importante. Así es. Sí, bueno, yo he trabajado en varias ONGs y trabajo obviamente en fundaciones, ¿no? Y creo que el voluntariado, bueno, cuando se habla de voluntariado se entiende que son personas que lo hacen por voluntad, ¿cierto? Entonces, considero que aun si lo haces por voluntad, es importante siempre mantener una imagen. De hecho, las ONGs, si tú ves cuando ellos están haciendo voluntariados, tienen su
su logo, tienen su vestimenta especial, y sobre todo algo que se trabaja en el voluntariado es el tema de la actitud, porque dicen de tu actitud depende tu altitud. Y ha habido personas que muchas veces empiezan en una ONG como voluntarios, pero tuvieron tan buena actitud que después fueron contratadas. Y eso no pasa solo en las ONG, sino también pasa, por ejemplo, en las empresas. Recuerdo que alguna vez visité una empresa, voy a evitar el nombre, pero esta empresa manejaba lo que es normas ISO 9000. Y recuerdo que desde que uno llega desde el guardia, tiene ya su imagen, tiene la marca personal. Y recuerdo que la persona que era el anfitrión que nos recibió era una persona con excelente actitud. Cuando el gerente salió nos comentaba que esta persona había llegado a trabajar en la empresa, no llegó a la empresa, sino llegó a trabajar en construcción. Pero tenía tan buena actitud, era tan voluntarioso, hacía tantas cosas que después le dieron una oportunidad para entrar a limpieza. Y después de limpieza fue ascendiendo hasta que llegó a ser el que recibía a las personas y era el anfitrión cuando habían visitas a la empresa. Es súper interesante esta experiencia que nos cuenta Thierry. Ahora queremos topar el tema de la bolsa de empleos en el Colegio de Economistas de Pichincha. Usted está a cargo, es el director. Quisiéramos saber de qué se trata y cómo los jóvenes que buscan, ¿no es cierto?, un certificado en resiliencia laboral, aumentar su probabilidad de ser contratado por una empresa, puede acceder a estos servicios. De acuerdo. Bueno, la Bolsa de Empleo es una iniciativa del Colegio de Economistas con el fin de apoyar a la economía a través del trabajo. Entonces, esta iniciativa nace con el doctor Santiago, ¿no?, que junto con la fundación a la cual yo pertenezco, hicimos un convenio y se crea la Bolsa de Empleo. Nosotros prácticamente ayudamos a la gente a que se prepare. ¿Se preparen en qué? Se preparen en habilidades blandas, se preparen en cómo ir a una entrevista de trabajo, se preparen en cómo hacer su hoja de vida. Esto es algo tan importante, por eso, y la Bolsa de Empleo lo que hace no solo te prepara, sino también te conecta. Esto es importante, te preparamos y te conectamos. La Bolsa de Empleo es para jóvenes de 18 años en adelante, mientras se sientan jóvenes y necesiten postularse, ¿no? Es importante que puedan seguir esto. ¿Qué hacemos nosotros? Capacitamos en 3 áreas. Son 3 temas, 3 certificaciones que nosotros damos y certificamos alrededor de 40 horas. El primer tema es lo que habíamos hablado, resiliencia laboral. Importante. ¿Cómo soportar estos 3 meses de prueba? Entonces ahí hablamos de lo que es resiliencia y qué pautas debemos tener para ser resilientes. Y ponemos casos, ejemplos, ¿no? Ese es el primer tema. El segundo taller son habilidades blandas post pandemia. ¿Qué habilidades blandas son las que están buscando las empresas hoy por hoy? Y el tercer tema es un tema de atención al cliente, que es básico entonces. Pero no es un curso de atención al cliente donde tú aprendes nada más un cliché o una palabra, una frase aprendida. No, lo abordamos en la atención al cliente como uno de los principios de calidad. Porque dentro de los principios de calidad, el primer principio es la atención al cliente, basados en la norma ISO 9001, ¿no? Entonces, hablamos de un concepto integral, de una atención al cliente de calidad, que tenga ese extra, ese plus, porque eso es la calidad, ¿no? El comparar 2 cosas y ¿cuál es de calidad? La que tenga algo más, la que brinde algo más. Entonces, el valor agregado. El valor agregado, correcto. Ese know-how que hablan, ¿no? Así es, muy interesante, Thierry. Y esta iniciativa del Colegio de Economistas de Pichincha, que usted está liderando también, contribuye a la sociedad y también a reducir el índice de inseguridad, ¿no? Porque muchas veces las personas en el área rural se ven obligadas, por ejemplo, al empleo informal, a delinquir, y no cuentan con estas herramientas que el Colegio de Economistas, a través también de la fundación que usted representa, están brindando a la sociedad. Ahora, en el tema de las hojas de vida, ¿cuáles son los errores más comunes que usted ha visto en su experiencia? ¿Y cómo recomendaría que los corrijamos? Ok, sí, yo creo que depende mucho del contexto. Vamos a hablar del contexto ecuatoriano. En nuestro contexto todavía, por ejemplo, se pide fotografía. En algunos países no se pide ya la fotografía. Ni estado civil. Ni estado civil. Esos son algunos errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, como aquí se solicita la hoja de vida con fotografía,
Uno de los errores es tomarte una selfie y poner en tu hoja de vida. Entonces, hay que saber cómo tomarse una foto. Todo esto nosotros lo explicamos, cómo debe estar la foto, el fondo, que sea un fondo claro. Tú debes conocer también de esto, ¿no? Una foto que muestre simpatía, pero a la vez muestre seriedad, que muestre pulcritud también es importante, ¿no? Entonces hay algunos elementos, no tener, por ejemplo, aretes o pendientes muy grandes, muy llamativos, sino que, por ejemplo, la foto debe estar bien tomada, ¿no? No debe ser una foto que se vea hasta abajo o tenga todo el cuerpo, sino una foto tal vez con la del tamaño carnet, importante, y que muestre tu actitud, ¿no? Que muestre tu actitud en el momento de verla. Ese es uno de los primeros errores. Otro es poner, por ejemplo, si eres casado o soltero. Algunos ponen incluso divorciado, ¿no? Parece exagerar, pero algunos ponen tipo de sangre. No es necesario. Hay 3 segundos que el empleador mira una hoja de vida. El empleador, no digo que siempre sea así, pero va a ver, cuando le interesa una hoja de vida, va a ver la foto. Él quiere ver el nombre directamente. Quiere ver el nombre. Algunas veces no hay el nombre, quiere saber la edad. Entonces hay ciertos elementos, pero no poner, a mí me han preguntado, ¿es bueno poner si eres soltero o casado? Yo prefiero no poner, porque si el empleador le llama la atención y luego él se pregunta y dice, ¿será casado o soltero? ¿Por qué razón? Porque muchas veces el empleador dice, no, busquen personas solteras, pero hay otros empleadores que dicen, no, busquen personas casadas, que tengan hijos. Depende del empleado. Entonces, si tú pones, la hoja de vida se te vende, pero no te defiende, ¿no? Si el empleador está buscando una persona casada y tú pusiste que eres soltero, automáticamente te elimina. Pero si tú no pusiste y le interesaste, esa va a ser una razón para que diga, llámele a una entrevista. Entonces hay estos elementos que son importantes que hay que poner y no hay que poner. Y todo esto tratamos en el curso. He visto que estas cosas se dan también en los colegios, pero se ve de una manera no muy bien enfocada. Porque cuando llegan las hojas de vida no están bien hechas. Y, por ejemplo, incluir las pasantías en una hoja de vida es correcto, se recomienda. Es importante si lo poner que es una pasantía. Porque si pones como experiencia laboral, muchos han puesto como experiencia laboral y ponen un mes, eso habla mal de ti. Entonces, si se lo pone, es importante ponerlo mostrando que es una pasantía. Eso es importante. Depende. Si no tienes experiencia laboral, mejor no pongas pasantías. Pero si tienes una experiencia laboral, ya no es necesario poner una pasantía. Okay. Muchas gracias, Thierry, por acompañarnos en los duchos económicos y conversar acerca de cuáles son las recomendaciones para obtener empleo. Thierry, por favor, una conclusión breve y un saludo al mundo. Sí, muchas gracias. El conseguir empleo dignifica al ser humano. Si una persona que no consigue empleo, que sale del colegio, cae en crisis, en depresión, el trabajo dignifica. Por eso es que como colegio de economistas estamos realizando esto de la bolsa de empleo y les invitamos a participar. 3 certificados. Esto podría estar costando como unos $400 en cualquier parte. Pero gracias al Colegio de Economistas, a la gestión que se hace, a las personas que apoyan esto, pueden entrar con beca las personas y terminan pagando $20 por certificado. Mira, es una gran ventaja. Entonces, yo quisiera invitarles a que participen. Precisamente, vamos a empezar este viernes 24. Estamos abriendo un nuevo curso. Entonces, yo les invitaría a que puedan inscribirse, a tomar contacto con nosotros para poder juntarse a la bolsa de empleo y finalmente decir el trabajo dignifica, el trabajo nos hace más humanos y nos trae bienestar. Así es, la mejor política social, como bastantes economistas mencionan, es la generación de empleo. Así es. No se olviden, entonces, este viernes 24 se lanzará esta nueva convocatoria, curso con 3 certificaciones. Thierry, muchas gracias por participar en este programa. Y no se olviden, cada martes y jueves a las 7 de la noche por las redes sociales del Colegio de Economistas de Pichincha, Facebook y YouTube. Muchas gracias. Gracias.